Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro curso de computadoras. Ya casi vamos a poder ensamblar nuestra máquina. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en nuestras computadoras. Y yo sé que siempre digo que todo es muy importante, pero realmente todas las piezas son importantes en nuestra computadora, por eso es un equipo. Y entre más balanceado esté, mejor. Hoy vamos a hablar de las unidades de almacenamiento. Es donde nosotros guardamos los archivos, los programas, los juegos, absolutamente todo lo que queda en nuestra computadora, es decir, los archivos que van a quedar siempre ahí guardados, documentos, fotos, videos, absolutamente todo. Tenemos varios tipos de memoria, ya sea para almacenar de forma interna o externa nuestros archivos. Vamos a empezar primero con las dos más importantes y las que todos hemos escuchado hablar siempre. Las unidades de estado sólido, así como estas, o conocidas como SSD, por sus siglas en inglés, Solid State Drive, o las unidades de almacenamiento, como discos duros mecánicos, y a estos se les conoce como HDD, que significa Hard Disk Drive, que es pues unidad de disco duro mecánico y unidad de almacenamiento sólido. Estos a veces les decimos disco duro sólido, pero realmente su nombre correcto es unidad de almacenamiento de estado sólido. También tenemos las unidades de almacenamiento externos, es decir, que podemos transportar solo el disco o la unidad de almacenamiento sólido siempre por fuera de la computadora. Estos internos van dentro de la computadora, o pueden ir también de forma externa en una cajita como esta, y como normalmente son todos los discos duros externos que tenemos. La ventaja de una cajita de estas es que podemos transportar varios discos o ir cambiándolos, y podemos colocar ya sea unidades de estado sólido o discos duros mecánicos. Ahora bien, ya que sabemos que existen discos duros mecánicos y unidades de almacenamiento sólido, vamos a hablar de tamaño. Existen varios tamaños. Existen discos duros mecánicos de 3.5 pulgadas y discos duros mecánicos de 2.5 pulgadas. También tenemos unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas. Bien, ya que sabemos los tamaños, vamos a hablar también de otro tipo de tecnologías que son más pequeñas y también son muy buenas opciones. Tenemos MSATA, que estos ya casi no se usan. MSATA es una unidad de almacenamiento sólido con tecnología serial ATA, y estos normalmente son de este tamaño. Tenemos también M.2 en tecnología serial ATA, que viene de distintos tamaños, es decir, más largos y más cortos, no hay ningún problema con eso. Estos son los NVMe, que son los que más usamos actualmente para unidades de almacenamiento sólido, y también varían de tamaño, puede ser más largos o más corticos. Estos son como otras unidades de almacenamiento internas que también se pueden volver externas con estos chasisitos o con estas cajas, o también nos pueden vender ya de forma nativa de ese tamaño. Esto simplemente podemos expulsarlo y aquí podemos ver que está nuestra unidad de almacenamiento ahí metida. Es exactamente lo mismo, solo que está guardada en una cajita. Es como esta caja de acá, pero esto es para discos duros y unidades de almacenamiento de 2.5 pulgadas, y este es para M2 NVMe. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar todas las diferencias, todas las ventajas y desventajas que tiene. También tenemos estos tipos de dispositivos como unidades de almacenamiento USB, que son más lentas, son más que todo para transferir archivos, programas, ISOs, instalar sistemas operativos. Mejor dicho, tienen infinidad también de usos. También tienen ventajas y desventajas. También en unidades así de este tipo de almacenamiento podemos encontrar las micro SD, SD y un sinfín de memorias que podemos utilizar en cámaras, dispositivos de videojuegos, entre otras cosas. En teoría es así la mayoría de unidades de almacenamiento para nuestra máquina. Pero bueno, ¿cuál vamos a escoger para nuestra computadora? Ahí viene el meollo del asunto. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de estos sistemas de almacenamiento? Bueno, vamos a empezar desde los primeros. Los que más hemos usado toda la vida han sido los discos duros mecánicos, que tienen partes móviles, tienen unos platos
una lectora, unos imanes, y con esto pueden guardar la información en nuestra computadora. El problema de estos discos es que al ser mecánico tienen partes móviles y también tienen que tener memoria caché y un montón de circuitos por dentro, o sea, tienen una motherboard, por decirlo aquí afuera, una tarjeta que controla un motor que hay acá, también otro motor que está para la lectora, y toda esta tecnología hace que sean un poco más lentos. Es decir, que estos discos normalmente en un estado así básico pueden transferir máximo a 100 megas por segundo. Esa es la velocidad máxima y normalmente vienen con revoluciones. Entre más revoluciones pues más rápido. Este es de 7200, se pueden conseguir de 10.000 o de 5400 revoluciones dependiendo del fabricante. También existen para los portátiles unidades de almacenamiento como este, que es un disco duro mecánico, que también es de 7200 revoluciones de 1 tera, solo que están pues mucho más pequeños. Estos normalmente suelen ser un poco más lentos, pero pues también son muy buenos para almacenar. Las unidades de estado sólido también tienen una ventaja, y es que son mucho más rápidos. Cuando son tecnología serie lata, ¿cómo sabemos la tecnología? Aquí podemos verla, dice serie lata, ¿sí ven? Estos discos transfieren aproximadamente en la mayoría de los casos a unos 500 megas por segundo, es decir, hasta 10 veces más rápido que este. Eso en los casos en las unidades de almacenamiento sólido de tecnología serie lata o conocidos como SATA de 2.5 pulgadas. Tanto como estas unidades y estas se conectan de la misma manera. Necesitan energía con un cable que se llama SATA, aquí arriba. Este cablecito ahí ya logré enfocar. Este de acá, el grande, es el de energía y el chiquito es el de datos. Entonces igual todo eso lo pueden ver en el video de conectividad que ya está listo. Ese capítulo tenemos toda la información sobre cómo conectar todas estas unidades. Bien, ahora tenemos este que es de la misma tecnología, pero este viene que se conecta directamente a la board en un puerto que se llama MSAT. Estos también normalmente pueden transferir hasta 500 megas por segundo. La ventaja es que consumen un poquito menos energía y son más pequeños. Tenemos también entonces en las unidades de estado sólido M2, estos que son también tecnología de SATA, y lo podemos verificar porque trae estas dos ranuritas acá, ¿sí ves? Estas dos ranuras, estos son más viejitos, ya casi no se usan, son muy raros de conseguir y son también alrededor de unas 500 megas por segundo. Bien, ahora los que más estamos usando hoy en día son los NVMe de tercera generación, pero pues ya vamos en la quinta. Los más usados son los de tercera, pero existen de cuarta y también de quinta. Estos los podemos reconocer porque traen solo una pestañita acá. Estas unidades de almacenamiento sí ya son mucho más rápidas, las podemos conseguir desde 1800 megas por segundo más o menos hasta 7700, un poquito más rápido. O sea, estas unidades son muy rápidas y son las que se utilizan actualmente. Estas unidades son muy rápidas y eficientes. ¿Cuál es la ventaja de estas? Pues el tamaño y la velocidad. Por eso son como el estándar hoy en día para las unidades de almacenamiento que vienen en el M2. También existe, ahorita les estoy hablando de la velocidad de lectura. También existe de escritura y lectura, que normalmente son muy parecidas. Digamos, un ejemplo, si esta unidad lee a 500, escribirá por ahí a 450, más o menos. Eso lo podemos ver en la página del fabricante del disco de nuestro modelo. ¿Listo? Aquí está una unidad de almacenamiento de estado sólido M2 NVMe y sus respectivas cajas. Estas ya son las memorias USB que todos conocemos. Estas pueden transferir por ahí máximo a 10 megas por segundo, 15, 20, dependiendo si es 3.0, 2.0, pero en lo general son muy lentas. Ahora, tenemos entonces todas estas unidades de almacenamiento. Ahora vamos a aprender cómo elegirlas para nuestra computadora y qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas. Bien, entonces, ¿cuál vamos a elegir para nuestra computadora? Lo ideal es tener una mezcla de dos unidades, una mecánica y otra unidad de estado sólido, ya sea de estas de 2.5 pulgadas o de M2, no hay ningún problema. Eso ya depende del presupuesto y de la tecnología que necesitemos. Yo en lo general recomiendo tener una unidad de estado sólido como esta, NVMe, para el sistema operativo y programas más usados, inclusive juegos que estemos jugando en ese momento, o sea que es el que más usemos.
Estas unidades de almacenamiento son muy buenas porque son muy rápidas, entonces siempre las debemos usar para el sistema operativo y programas más usados. También las podemos usar cuando hacemos edición 4K para que la entrega de video sea mucho más rápida, y las podemos usar también como memorias caché. Listo, entonces siempre esta para unidad de almacenamiento principal, o sea, para lo que es el sistema operativo y programas más usados, y una unidad mecánica, un disco duro mecánico para la información masiva, para la información importante también, es decir, que pesa más, que ocupa más espacio, que no necesitamos que sea tan rápida. Un disco duro mecánico, ya que es más barato, cada giga que nos da es más barata, y a diferencia de lo que las personas creen, es mucho más seguro almacenar información que va a estar en una torre, en un disco duro mecánico, que en una unidad de almacenamiento sólido. Porque estas unidades trabajan muy bien, son muy buenas también, pero tienen un problema, y es que en ocasiones, por ejemplo, cuando van a sacar la mano no avisan. Es decir, tú en el día prendiste tu computadora, todo estaba funcionando perfecto, la apagaste, te fuiste a dormir, al día siguiente la prendiste, se dañó esta unidad de estado sólido y adiós, chao información, no hay nada, adiós, se acabó, se fue toda la información. Pues se puede rescatar, en algunos casos sí, pero en la mayoría de casos no, es muy complicado y a veces imposible. Es decir, que si este se daña, adiós, chao, y normalmente no avisan. Puede que lleguen a avisar, pero es muy raro. Normalmente tú estás trabajando bien, al día siguiente falló y ya, adiós. Estos, en cambio, sí empiezan a avisar cuando tienen problemas. Se ponen más lentos, empieza a haber de sectores defectuosos, empieza a haber comprobaciones de disco en el sistema, tú notas lenta la máquina, entonces es hora de sacar la información. Igual recordemos que siempre es nuestra responsabilidad tener un respaldo de la información más importante. Es decir, toda la información que nosotros tengamos aquí no está segura. Esto no nos da seguridad de que siempre esté. Siempre tenemos que tenerla o en la nube o en otra unidad externa a la máquina, por si le pasa a la máquina algo, tengamos acceso a esa información, y estar actualizando los respaldos siempre es muy importante. Entonces recordemos siempre la unidad de estado sólido para programas más usados, y el sistema operativo y unidad mecánica para almacenamiento masivo, lo más grande, lo que más necesitamos. ¿Cuánto espacio necesitamos? Pues eso depende de nuestro presupuesto, de todo lo que vamos a colocar. Si vamos a jugar, siempre se necesita mucho espacio. Los juegos sí se puede poner en la unidad de estado sólido por los tiempos de carga, y porque pues son programas, y los juegos normalmente los podemos reinstalar. Si pasa algo, los reinstalamos y ya. Casi siempre está guardado en la nube. Cambio, informaciones importantes como documentos, contabilidad, tesis, lo que sea, siempre debe estar en mecánico y siempre respaldado. Es más, existen sistemas en RAID, que también lo vamos a aprender en este canal, para que podamos hacer respaldos automáticos en otros discos, ya sea con cálculo matemático o porque sea en espejo, que está totalmente lo mismo en un disco que en el otro. ¿Listo? Siempre es importante tener respaldo de nuestra información. Unidad de estado sólido para sistema, programas más usados, unidades mecánicas para almacenamiento masivo, y lo más importante, en portátil sí es mejor tener siempre unidad de estado sólido por rendimiento, peso, consumo energético, y que estas unidades de almacenamiento no les afecta la vibración o los impactos tanto como a estos sí. Es decir, que si el portátil se nos cae, puede haber problemas de información y pérdida de información. En estos no sufren tanto por cuestiones de caídas o de vibración, además que consumen menos. Es decir, que una unidad de estas nos va a dar un mejor rendimiento en un portátil. Entonces, para portátiles sí es mejor siempre unidades de estado sólido, aunque también se puede hacer la combinación. Y en la torre sí siempre tener una unidad de estado sólido para programas más importantes y el sistema operativo, y un disco duro mecánico para información masiva. Cuando editamos video necesitamos ya varios discos, porque en uno podemos poner la memoria caché, en otro podemos poner lo que son los videos como tal, en otro el programa, y en otro donde vamos a guardar la renderización de nuestros videos, y así. Cada cosa que nosotros usamos en la computadora necesita un estudio, y para eso pues también puedes comunicarte con nosotros, dejarnos un mensaje, y nosotros con mucho gusto vamos a resolverlo. Aquí se preguntarán, ¿por qué es diferente? Simplemente, esta unidad que está acá, es porque es una de estas unidades NVMe, pero colocada en un PCI Express 1XD, y la parte de la board, es decir, les voy a mostrar acá rápidamente para que no quedemos con dudas. Para
insertarlo aquí, es decir, iría así, de esta forma. Ahí lo conecto y también ya lo puedo leer sin necesidad de ocupar este espacio o cuando mi board no trae unidad de almacenamiento NVMe. Para elegir entonces qué capacidad necesitamos, pues simplemente de acuerdo a lo que lo vamos a usar. Si vamos a usar muchos juegos, entre más capacidad mejor. Así no importa si es mecánico o sólido. Normalmente para los juegos es mejor el sólido por los tiempos de carga y también cuando hacen cargado de texturas en tiempo real desde la unidad de estado sólido. ¿Listo? Para este sí, por ejemplo, para juegos más casuales, cositas que estamos jugando relajados, que no es tan competitivo en las mecánicas. ¿Listo? Este sí está para sistema operativo, programas más usados, almacenamiento masivo. Creo que eso ya está claro. Otra cosa, ¿para qué sirve la unidad de estado sólido o el disco duro mecánico? Para almacenar información. También se vuelve parte de la memoria virtual, es decir, de la memoria RAM, cuando no tenemos suficiente memoria RAM en la computadora, y esto hace que entre en un modo de espera y se ponga lenta. Por eso debemos tener siempre suficiente memoria RAM. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la memoria RAM, ¿listo? Para que estemos preparados, algo muy importante. Cualquier duda, no olvides en escribirnos. Y ya para finalizar, entonces podemos ver aquí las unidades de almacenamiento. Recordemos que también cuando el procesador solicita un programa, lo saca de aquí, lo pasa a la RAM y desde ahí empieza a leer. Eso lo vamos a aprender en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un montón. Cualquier duda, comentario o corrección la pueden dejar y estamos dispuestos pues a debatir cualquier asunto. Bienvenidos a este canal, espero que se suscriban y cualquier cosa no olviden en escribir.